tristeza. También lloramos de ira, ¿no? Hay algunos de la rabia, impotencia que da, que yo he visto algunos que quieren matar y comer del muerto, y en esas las lágrimas de ira salen y expresan ese sentimiento con un llanto, pero de ira. Pero también cortar una cebolla nos hace llorar, ¿cierto? Cuando los que cocinamos, aprovecha uno y se pega su berreadita mientras corta la cebolla, se desahoga. Y bueno, en fin, hay muchas razones por las cuales el ser humano llora, y el llanto está ligado a los sentimientos. Pero me hice una pregunta mientras estaba preparando mi charla, y la pregunta que me hice es: si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces en el huerto del Edén habría llanto, y si hubiera llanto, ¿de qué forma hubiera llanto? O sea, en el huerto del Edén el hombre, o fue después de la caída que Dios creó el lagrimal, y yo creo que en el huerto del Edén, si el hombre no hubiera pecado, yo creo que hubiese un gozo inefable, y tal vez hubiera unas lágrimas, pero de gozo, o sea, de dicha, de felicidad por la presencia, la bendición de Dios, qué sé yo. Estoy especulando porque nada de esto lo dice la Biblia, sino que me pregunto eso, ¿no? Entonces, me comprometí con ustedes a que durante todo este año voy a estar predicando sobre el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y la última vez que estuve acá, hablé sobre las bienaventuranzas, y arranqué por una, la anterior bienaventuranza que está, vamos a Mateo capítulo 5, y hablé un poco acerca de los pobres en espíritu, ¿recuerdan? Bienaventurados, o Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces hablamos en esa ocasión que un pobre en espíritu pues no tenía nada que ver con la pobreza económica, sino tenía más bien que ver con su impotencia y su bancarrota espiritual frente a Dios, es decir, su incapacidad de hacer algo que llene las expectativas de Dios. Entonces Jesús dice: felices los que reconocen sus limitaciones, su pobreza espiritual, y se rinden ante Dios y reconocen que Él lo da todo. Entonces dice Jesús: felices ellos, ¿sí? Y hablamos que este mundo nos enseña a que yo puedo sin Dios, a que yo soy independiente, pero básicamente el pobre en espíritu es alguien absolutamente dependiente de Dios 100%. Y pues obviamente es un mensaje impopular, porque bienaventurados los pobres, nadie quiere oír de pobreza, ese es un tema al que la sociedad le vive huyendo, ¿no? Nadie quiere. Entonces, recordemos que este es el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y es el mejor sermón de toda la Biblia, para que lo sepan. No hay mejor sermón en toda la Biblia. Ninguno supera este mensaje entre el capítulo 5 y el capítulo 7. Es el mejor, y es el mejor porque sale de los labios de Jesús. Pero también es el más confrontador de toda la Biblia. Yo creo que más de uno a veces no le gusta leer lo que dice el Sermón del Monte, porque la vara que pone Jesús es bastante alta con respecto a la expectativa que Dios tiene del discípulo. Entonces, aclaro que el Sermón del Monte es un mensaje para discípulos. Entonces pregunto: ¿cuántos discípulos hay acá? 2, escuché. Pregunté, no levanten la mano. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. Esperen, este mensaje es para usted. Y prepárese, porque todo lo que vamos a decir del Sermón del Monte es incómodo. Nos va a tallar, nos va a desafiar, nos va a hacer sentir mal. Nos vamos a dar cuenta que no estamos caminando como discípulos como Él lo pide. Pero es necesario, y si Él lo dijo, pues necesitamos recibirlo y buscar cumplirlo. Entonces, esto fue dado allí en medio de una multitud, en un monte.
muchos lo estaban escuchando. Y hoy, pues vamos a hablar del versículo 4. El versículo 4 de Mateo capítulo 5 dice, en la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Entonces uno dice, ¿cómo así? Primero que felices los pobres, ahora felices los que lloran. O sea, esto es un reino de sufrimiento. O sea, esto es un llamado a pasarla mal. Y siempre las palabras de Jesús fueron pues muy disruptivas, o sea, muy contradictorias, muy en contra de lo que este mundo te dice, ¿no? Por eso les dije que cuando niños nos dijeron, no, los hombres no lloran. Pero Jesús dice, sí, felices los que lloran. Felices los que lloran. Es completamente contrario a lo que este mundo nos enseña, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Entonces, vamos a ver el llanto a través de los tiempos. Basados en este versículo, vamos a hablar del llanto un poco. Es muy amplio el tema, no vamos a alcanzar a abarcarlo, pero vamos a tratar de picar algunas cosas. El llanto a través de los tiempos. Entonces, vamos a ver 3 puntos: el llanto de Adán, el llanto de Cristo y el llanto de la iglesia. Vamos a ver esos 3 punticos en los siguientes minutos y vamos a empezar con el llanto de Adán. Pero antes de hablar un poquito de Adán, en esta traducción, ustedes han visto que a veces cuando Walter, Rubén o mi persona pasamos a predicar acá, a veces damos algunas traducciones del griego. Y a veces uno dice, ¿para qué es esa vaina si yo ni me acuerdo, si yo ni sé griego? Pero a veces es bueno saber el significado original de la palabra, porque como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando lo traspasan al español, uno no retiene el significado real. Entonces, en este Dios bendice a los que lloran, dice lloran, en la traducción al griego es penteo, y significa llorar por la muerte de alguien. Es importante el significado, ¿cierto? Entonces aquí Jesús está diciendo, Dios bendice a los que lloran por la muerte de alguien. Fíjate que no están llorando por felicidad, ni por tristeza, ni por ira, ni por decepción. Están llorando por la muerte de alguien. Fíjese el mensaje tan profundo que hay allí detrás. Felices los que están llorando por la muerte de alguien, porque serán consolados. Entonces quería como dejar esa aclaración de este llorar. Y entonces ahora sí vamos a Adán. Y pues en la Biblia no dice que Adán y Eva lloraron. Ahora quiero decirles que llorar no solamente es derramar lágrimas. Hay unos lamentos en el alma. A veces la gente llora en su alma. Por dentro vive un constante llanto. Incluso hay gente que está muy triste y no llora, que uno dice, no, esa persona nunca llora, pero está sufriendo. Entonces tiene un lamento, está llorando por dentro, que es peor, dicen los psicólogos y la gente que maneja las emociones. Dice, es peor cuando la gente no exterioriza sus emociones, porque se vuelven después enfermedades, somatizan esa preocupación, ese guardado allá, y luego se vuelve una enfermedad. Entonces por eso es mejor, como dicen, desahogarse. Sin embargo, por dentro hay, como dicen, por dentro va la procesión. Entonces Adán y Eva, ustedes saben la historia, que allá vivían en un sitio privilegiado, en el mismo huerto del Edén, en la misma presencia de Dios. El Espíritu de Dios se paseaba con ellos allí en ese lugar glorioso que ni siquiera nuestra mente se alcanza a imaginar lo precioso que era. Aquí estamos fascinados por este sitio, está lindo, todas las flores y todos los cultivos y los árboles frutales y el sol radiante. Mire, este sitio es horrible al lado del huerto del Edén. Es que nuestra mente no alcanza a llegar a 1 milímetro de la belleza en la que vivían ellos. No ve que era la presencia de Dios. Y disfrutaron con Dios allí, pero cometen un pecado.
comete un pecado y ese pecado trae consecuencias sobre la humanidad. Y pues Adán, la primera pareja, nuestros padres, pierden el privilegio de vivir en la morada de Dios. ¿Ustedes creen que después de que se dieron cuenta de haber perdido ese privilegio dentro, no dijeron miércoles, ¿qué hicimos? ¿A usted no le ha pasado cuando comete un gran error que dice, ¿qué haces? Pues este fue el error más grande de la humanidad, el pecado más grande de la humanidad, que es haber perdido el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y entonces seguramente en un momento fuera del huerto, cuando experimentaron oscuridad, ¿no? Porque en el huerto era luz, en el huerto era paz, en el huerto era armonía, pero fuera del huerto, ustedes saben, desnudez, oscuridad, frío, soledad, zozobra. Y me imagino esa pareja mirándose el uno al otro. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y entonces empieza el dolor, entra el dolor a la humanidad. Y entonces ellos tuvieron que tener un lamento interno. Ellos tuvieron que tener un llanto interno por haber perdido el privilegio de haber estado allí. Pero la historia no termina ahí. Acuérdense que Mateo 5:4 dice: los que lloran porque serán consolados. Dios siempre ha sido un Dios de consuelo. ¿Amén? ¿Cuántos han sido consolados por Dios acá? Amén. Uy, muchas veces. Dios siempre ha sido un Dios de consuelo. Dios siempre ha sido el Dios que seca lágrimas, queridos. Todos los que estemos aquí, seguramente en algún punto el Señor ha venido a traer un consuelo que solo Él puede dar. Y Dios no dejó a la primera pareja en una profunda tristeza, aunque estaban en el peor momento de su vida. Sabemos por la Escritura que Dios sacrifica un animal y cubre la desnudez de su pecado, los viste y les da una oportunidad, que no era lo mismo, ya era fuera del huerto, pero no los dejó vivir la consecuencia total. Es decir, hubo un consuelo de parte de Dios, hubo un alivio al menos de que no iban a quedar totalmente bajo condenación, aunque ya el pecado había entrado en la humanidad, ya no había nada que hacer. Los hijos de ellos iban a ser ¿qué? Pecadores. Y por eso es que la raza humana somos pecadores. Entonces Dios les consuela, y ese fue el llanto de Adán. El llanto de Adán. Y de allá para acá la humanidad llora. La humanidad llora por diferentes razones. Recientemente vimos en un sector del planeta Tierra, allá en Turquía, ¿vieron? Un terremoto terrible, cobró muchísimas vidas, imágenes muy duras por los medios de comunicación de gente aplastada por los escombros, gente perdiendo sus familias, niños atrapados y bueno, dolor en este mundo desde que entró el pecado. Entonces el terremoto cobró vidas, pero pasó algo curioso. Vi una noticia curiosa que se las voy a contar acá. Yo no estoy completamente de acuerdo, pero me parece curioso. 8 días antes en ese país, en una de las plazas de Turquía, sacrificaron 20 cristianos, los mataron por causa de su fe. Turquía es un país musulmán, enemigo acérrimo de la nación de Israel, odia con todo su corazón todo lo que tenga que ver con el Dios de Israel, con Jesucristo. Son países oscuros en esa área, son países donde ser cristiano es una sentencia de muerte. Perdón. Y lo sacrificaron públicamente, fue un acto. Algunos dicen que después del terremoto, justo 8 días antes ocurre, ¿no? Entonces algunos dicen, no, eso fue un juicio de Dios. Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque de todas formas la Biblia anuncia en Mateo 24 claramente que terremotos, temblores, epidemias, pandemias, falsos profetas y cosas terribles van a ocurrir aquí en la tierra. Así que
pudo ser una coincidencia. El caso es que este mundo llora. Lo vemos desde un temblor, un terremoto, una pandemia hace unos años donde se perdieron muchas vidas y el mundo llora. Pero Jesús, en medio de todo esto, dice: Dios bendice a los que lloran por la muerte. Por la muerte. Y la Biblia habla de dos clases de muerte. Habla de la muerte física y de la muerte espiritual. En el huerto del Edén, Adán y Eva experimentaron primero ¿cuál? La muerte espiritual. De hecho, la palabra muerte significa separación. Separación, eso significa en el idioma original la palabra muerte. Por eso cuando una persona se muere se separa de sus seres queridos, pero también se separa su cuerpo de su alma y de su espíritu. Entonces eso significa la muerte. Entonces los Adán y Eva experimentan la muerte espiritual, o sea, quedan separados de Dios, pero años después experimentan la muerte física. Entonces me puse a pensar acerca de la muerte un poco, hablando de que Dios bendice a los que lloran por causa de la muerte, y me puse a pensar en un funeral. Y lo quiero invitar a que en este momento no vamos a hacer nada aquí, pases mágicos ni nada, pero sí imagínense que está en el funeral. Piense que usted está en este momento en un funeral, pero el que está velando es usted. Piense por un segundo de eso. Usted no se ha imaginado, si yo sí me lo he imaginado, de cómo será ese día de mi muerte y que me lleven a la funeraria y allá estamos en la funeraria y el del cajón soy yo. Piense por un segundo en eso. Y la pregunta es, obvio, pues nos lloran, nos van a llorar nuestros seres queridos, obvio nos van a llorar nuestros amigos, obvio. Pero ustedes han visto que todos los muertos son buenos. Todos los muertos son buenos. O sea, uno, no, que era una maravilla y todo. Esos son los comentarios que dan desde el púlpito. No, buen tipo. Pero, ¿qué comentarios dirían de usted entre el murmullo de la gente? Si usted se muriera, ¿qué dirían de usted? La gente diría, usted escucharía el chisme entre la gente. Ese era un hombre de Dios. Esa era una mujer de Dios. Qué pérdida para la iglesia de Cristo. Qué lástima haber perdido a una mujer de ese calibre. Qué mujer dedicada al Señor. Qué piedad. ¿Cuánto la vamos a extrañar? O que dirán, no, sí, es como que se congregaba por ahí, pero ahí hablan entre ellos. Eso era medio hipócrita. Entonces el caso es que nos van a llorar por la muerte. Pero yo quisiera desafiarlo a usted, que si usted se muere, pudiéramos llorarlo, porque extrañamos a un gran hombre de Dios hoy. Porque es un hueco, entre comillas, porque Dios no necesita a nadie, pero deja un vacío espiritual, deja un hueco. Y no alguien que podría decir, bueno, pues, mi falta sí, podrían decir algunos, ¿no? Muy duros. Entonces, el tema es que la muerte de Adán y Eva trajo la muerte, trajo llanto, trajo dolor, pero esa muerte que nos trataron a nosotros, también a nosotros nos ha traído dolor. De hecho, muchos de los que estamos acá llegamos a los pies de Cristo por dolor. Algunos, tal vez otros no, pero yo sé de algunos que, asfixiados por el pecado, agobiados por todas las desgracias que les han pasado en la vida, y llega el Evangelio, llega el Señor Jesucristo, llegan y oyen el plan de salvación y encuentran el alivio para su alma. Aunque las cosas no se arreglen, porque no significa que se arreglen, pero ya su alma se alivia. Entonces, Dios va a traer consuelo, porque Dios es el Dios
de toda consolación. Y ese es el llanto de Adán, se oye por toda la tierra. ¿Por qué? Porque está permeada toda la tierra del pecado y seguiremos viendo cosas muy fuertes. De hecho, les puedo asegurar por lo que dice la Biblia que vamos a ver cada vez cosas más fuertes, cosas cada vez más graves. Cada vez vamos a ver gente haciendo cosas más terribles y espantosas, porque cada vez el pecado va a tomar más fuerza. Cada vez la sociedad está siendo más tolerante con cosas que antes eran un escándalo. Entonces eso va a traer un dolor inimaginable en la sociedad y en la iglesia si nosotros no lo manejamos bien. Entonces vamos a pasar al dolor, al llanto de Jesús. Pensemos en el llanto de Jesús. Pensamos en el llanto de lo que pasó con Adán y Eva, y pues en esta bienaventuranza que Jesús mismo explica, Jesús no estuvo exento del sufrimiento. De hecho, está profetizado para Jesús que Jesús era un varón de dolores experimentado y quebrantado. Pensemos en eso. Y claro, a nosotros nos muestran la imagen de un Jesús sonriente, de un Jesús bonachón, y no quiere decir que él no fuera pues un hombre lleno de gozo, pero realmente su propósito de venir como cordero que fue llevado al matadero como sacrificio fue más venir a este mundo a sufrir, porque desde el vientre de María Jesús estaba sufriendo, perseguido, intentándolo matar desde bebé, y apenas empieza su ministerio arranca la persecución de los fariseos a matarlo, a enredarle la vida, a oponerse y a buscar cómo matarlo. Entonces tenemos que quitarnos la imagen de Jesús bonachón, que todo es color de rosa, y que no, el Hijo de Dios vino para sufrir, y obviamente ese sufrimiento le trajo llanto. Y la Biblia describe que Jesús lloró dos veces, una frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús llora allí porque Lázaro, Marta y María eran sus amigos, eran sus parceros. Y es bien interesante que Jesús llore, pues porque Jesús es Dios. Él podría neutralizar sus sentimientos y decir: qué bobada por lo que llora la humanidad, si yo puedo resucitar a cualquiera. Pero es interesante cómo Jesús es empático, cómo Jesús es compasivo. La palabra compasión es que yo siento el dolor del otro. Cuando Jesús llega a resucitar a Lázaro, allí en Juan 11:36, si quieren tomar nota, cuando él llega a resucitar a Lázaro, él llega y encuentra obvio a la familia bañada en llanto, porque Lázaro había muerto. Y él se solidariza, él se une y se junta con ellos y llora con ellos, sabiendo que ya lo iba a resucitar, sabiendo que él tenía la solución. Pero es que él no estaba enfocado en el milagro de la resurrección. A él le produjo mucho dolor ver a esa familia sufrir. Y ahí tenemos una aplicación, y es que Jesús se solidariza cuando tú estás sufriendo. Él le duele lo que te duele, porque aquí lo demostró en vivo y en directo. Lloró con ellos y después hizo el milagro, claro, les trajo gozo, pero mientras sufrieron, Él estuvo. Por eso Él es el Dios de toda consolación. Hay otra segunda parte donde Jesús llora, que me parece, y en esa quiero centrarme y quiero llamar su atención, que es cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Y quiero que llamar su atención con esto. En Mateo 23, para los que están tomando nota, Mateo 23, 37 al 39. Estamos en Mateo 5, ese es nuestro pasaje. Pero vamos a leer Mateo 23, 37 al 39. Y vamos a ver un lamento. Vamos a ver a Jesús lamentándose por la suerte de una
ciudad, de una comunidad, de un pueblo. Dice en Mateo 23:37: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Esta fue una visión de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén y ver a la ciudad de sus afectos, ver al pueblo de sus afectos, porque Israel es el pueblo de Dios, verlo como un pueblo asesino. La visión de Jesús es: Jerusalén, ustedes son asesinos de profetas y de mensajeros de Dios. Una cosa muy contradictoria, porque el mismo pueblo de Dios mataba a sus propios profetas y les hace el reclamo: yo quise reconciliarlos, yo quise juntarlos, yo quise que arregláramos, pero ustedes todo el tiempo me despreciaron. Y entonces hubo un lamento. Sí, eso es como cuando los padres ven que sus hijos se están haciendo daño, ¿sí? Con alguna droga, con algún vicio, con algunas decisiones, y ven que se les escapan como entre las manos, y ven esa situación, pero no pueden hacer nada, y lo único que le queda es lamentarse por ver la desgracia que viene. Y eso es como una profecía de Jesús diciéndoles: ustedes me dieron la espalda y ustedes van a llorar lo que nunca han llorado. Y esa es la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una sentencia de sufrimiento como ningún otro en el planeta. O sea, les quiero decir, es un pueblo que históricamente ha llorado como no se imaginan. Ustedes recuerdan la Segunda Guerra Mundial, que Hitler mató 6 millones de judíos. Y les quiero decir que eso es apenas el inicio de lo que se le viene a ese pueblo por darle la espalda a Dios, y las lágrimas que les faltan por derramar por ser duros de corazón con el Señor. Porque ese pueblo fue el pueblo que recibió la revelación de Dios. Entonces, en el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas está el otro lamento del Señor. Si quieren lo miramos en el Lucas 19, 41 al 44. Para los que están buscando, si quieren yo lo leo, pero pónganme la atención, porque este es el llanto de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué llora Jesús? Mire por lo que llora Jesús. Dice en el versículo 41: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Les parece tenaz esa sentencia? ¿Saben que esta profecía se cumplió en el año 70 después? Literal. Uno revisa la historia y vinieron y rodearon a Jerusalén, la inundaron, la quemaron y los esclavizaron, tal como lo sentenció el Señor a Carlos. El llanto de ellos. ¿Por qué? Porque no reconociste cuando Dios te visita. Eso me parece tremendo, ¿no? Que nadie tiene excusa de decir: es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, es que yo no entendí bien. Dios no habla en jeroglíficos, Dios es supremamente claro. Dios es claro en su mensaje, y el mensaje que ha tenido con el pueblo de Israel ha sido tremendamente claro. Pero este pueblo ha llorado por eso. Pero Jesús también llora por ellos. ¿Por qué llora por ellos? Porque son su pueblo, porque los ama profundamente. Y la pregunta es: ¿Jesús llorará por su iglesia? ¿Jesús le dolerá cuando su iglesia no hace lo correcto? Cuando su iglesia es mundana, cuando su iglesia es carnal, cuando su iglesia elige los placeres de este mundo antes que la voluntad de Dios
¿Será que Jesús se duele por su iglesia? ¿Ustedes qué creen? Totalmente, queridos. Se duele, porque somos su novia, según la Biblia, somos su prometida. Y Él en este momento está trabajando con nosotros como su pueblo escogido. Entonces, vemos que en una parte hay un lamento de Jesús y en otra parte hay un llanto literal de Jesús. Y fíjate que está relacionado con la muerte. Está relacionado con la muerte porque en el año 70 la gente que murió fue mucho. Jesús lloró porque iban a ver gente. Pero ¿cuál fue el consuelo, digamos? Aunque Dios no necesita ser consolado porque Dios no tiene necesidad de nada. Él es soberano y autosuficiente. Sin embargo, le produce gozo que haya una iglesia universal, cristiana, evangélica. Nosotros somos parte de esa iglesia universal. Esta es una iglesia local que hace parte de la iglesia universal. Y Dios se goza con cada rebaño que se reúne en su nombre, como hoy que estamos aquí en su nombre, y se regocija de ver que le andamos buscando. Pero también le duele saber que no andamos bien, que andamos, como les dije, de pronto amando el mundo, haciendo las cosas que no le agrada a Dios. Así que yo pienso que cuando Jesús ve la ciudad de Jerusalén entregada en el pecado, una ciudad asesina, yo creo que tenemos que empezar a tener los ojos de Jesús en eso. Todos los que estamos acá, la mayoría, el 95%, 98% vivimos acá en Cota. ¿Cómo usted ve la sociedad de Cota? ¿Cómo ve usted la juventud de Cota? ¿Cómo usted ve? O sea, ¿cómo la está viendo? Chévere, porque pues hacemos muchos deportes, porque el pueblo es bacán, porque todo. Pero ¿cómo usted está viendo este municipio desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve los jóvenes? En una decadencia brutal. Uno tendría que dolerle en el alma y hasta llorar de ver a la gente endurecida y distraída en cosas que no tienen que ver con Dios y llorarlo. Pero Dios ha puesto una antorcha como esta que se llama Aposento Alto. Amén. Esta es una antorcha encendida por el Señor, por el Espíritu Santo. Esa gente que está afuera, en oscuridad, en esclavitud, tiene la esperanza de oír el Evangelio por ti y por mí. Amén. Amén. Y debería cargarte eso, querido. Debería sentir un peso de carga de decir: ni he llorado por Cota, ni le he dicho a nadie que Cristo vive. Eso sí sería una carga bien fuerte. Entonces, digamos como que el llamado hoy es a llorar por este municipio donde Dios nos puso y a hacer algo. No solamente sentarnos a llorar, pero hacer algo. Estoy seguro que todos los que estamos acá tienen personas cerca que la están pasando mal y están sin Cristo. Y la manera de que esa persona tenga paz, no que se le solucionen los problemas, sino que tenga paz con Dios, es que oiga el poderoso Evangelio de Jesucristo de tus labios, hermano. Amén. A veces no nos gusta que nos tallen, pero es que es tu tarea y la mía. Es tu tarea y la mía. Mira, el salón tiene para que quepan otros 50 más allá de la acción. Estamos llenando, queridos. Y no para cumplir estadísticas, para cumplir, no, porque es que esa es la voluntad de Dios. Los problemas de las iglesias no son de plata. Los problemas de las iglesias se llama evangelismo. Se llama ir a hacer la tarea que ellos pudieron hacer y Dios se encarga del resto. Lo otro es secundario. Así que el llamado es ese. Se me escondió eso. Entonces es el llanto de Jesús y en el que nosotros tenemos que invitar. No sé si vieron en las redes sociales y por ahí compartimos en el grupo de la iglesia que por allá en una iglesia en Estados Unidos llevan 10 días orando
y cantando y leyendo la Biblia, y como que está ocurriendo algo que llaman avivamiento. Y bueno, ha tenido muchas opiniones diferentes. En lo que yo he escuchado así muy de cerca es que como que hay una convicción de pecado. Eso me llama la atención, como que el Espíritu Santo en ese sector ha generado una convicción masiva de pecado, y entonces gente está acudiendo a ese sitio a arrepentirse y a volverse a Dios y a comprometerse con Dios. Y bueno, yo espero que sea cierto, yo espero que sea del Espíritu Santo, que sea un mover que en verdad, y siento una envidia que no nos pase una cosa de esas. Que haya un mover, un ardor, un fuego que nos mueva a ir más allá, a levantarnos de las sillas y salir de este letargo y poder ir y vibrar por el Señor, vibrar por Él, abrir nuestros labios y creerlo, que pase algo, porque pues no es que Dios tenga preferidos allá, el Espíritu de Dios se mueve por toda la tierra y obra según la piedad y el celo que tenga la gente por Él. Entonces, ojalá que así sea. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de alguien? Por el pecado de alguien, porque pues piensen en eso. Yo me hice esa pregunta y le cuento que puntualmente por el pecado de alguien hace mucho tiempo. Uno se lamenta porque uno dice, no, esa persona en esas vueltas en las que está, uno como que se lamenta, dice, qué vaina, ¿no? Está yendo mal, pero que uno llore, piensa en eso y pídele a Dios, Dios, ayúdame a sentir dolor cuando alguien esté en pecado y yo sea sensible a eso. Porque es que cuando una persona está entregada al pecado, está bajo la potestad del diablo, está siendo azotado por el diablo. Si se muere, se condena. ¿Sí? Hay que pensar en eso y que eso nos mueva las entrañas y al menos orar. Eso es lo mínimo. Lo otro sería hablar, pero al menos orar. ¿Sí? Entonces, y llorar por nuestro propio pecado. En eso sí no encaja, digamos que Jesús, porque no pecó, obviamente, pero cuando pecas, porque pecamos, ¿cierto? Pecamos. Cuando pecas, ¿te lamentas de verdad por haber ofendido a Dios? Lloras, se te escurren las lágrimas a veces, te lamentas en el interior y decir, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber ofendido tu santidad de esa manera? ¿Cómo pude ofenderte de esa manera? ¿Cómo pude? Yo creo que necesitamos llegar a esas reflexiones, porque nos gusta ver el pecado de otros, nos gusta estar mirando cómo los otros se equivocan, pero hay un salmo en la Biblia que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cuando usted descubra en su ser que usted es perverso, llore por eso, querido. Eso es inmundo y desagradable delante de Dios. Eso es un autoexamen que Dios nos manda a hacer como creyentes, porque el cristiano se corrompe, queridos, nos corrompemos, no estamos blindados contra la corrupción. No pensemos que por tener el Espíritu Santo eso es un campo de fuerza. No, queridos, aquí esto es un factor de corrupción en la mente brutal, y esto hace que a veces el cristiano piense cosas inmundas que no debe pensar, se imagina cosas que no debe imaginarse. Y yo pienso que debemos ir a ese salmo y decir, examíname, Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y arrepiéntase y llore por eso, y apártese. Amén. Entonces el sermón del monte es incómodo. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Vamos a mirar el llanto de la iglesia y con eso terminamos. Entonces el llanto de la iglesia, en este capítulo 5 de Mateo, Jesús está hablando a sus discípulos, a la futura iglesia, porque ahí todavía no se había plantado la iglesia.
Todavía no había ocurrido el día de Pentecostés, pero ya habían discípulos, ¿sí? Ya habían discípulos y Jesús les estaba anunciando lo que iba a suceder. Y con esto de este versículo les está diciendo: ustedes van a llorar, se avecinan tiempos de llanto. Estos son mensajes impopulares. A nosotros nos gusta oír: se avecinan tiempos de victoria, se avecinan tiempos de prosperidad. Pero Dios dice: se avecinan tiempos de llanto. Eso no me gusta oír. Pero es que lo dice Jesús. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A un predicador popular o al de los labios santos, que es Jesús? Amén. Entonces, el llanto de la iglesia quiere decir que entrar al reino de Dios nos va a costar lágrimas. Si somos discípulos como Él lo pide, si somos como Él, vivir la vida cristiana a la manera de Dios, de una lleva sufrimiento. Porque si se toma esto en serio, usted empieza a ir en contra del mundo. Usted empieza, no más, que usted viene a Cristo y a uno le dicen: hay que decir la verdad. Y en esta sociedad todo el mundo anda diciendo mentiras, que mentiras piadosas y cosas de doble sentido. No, la verdad. Y ya con eso usted ya tiene un problemita con el compañero de trabajo, con los tíos, con los primos, que fanático, que cómo así que decir la verdad. Entonces ya con eso ya tiene un problemita. Pero hay muchas cosas más por las que hay que genera problema ser cristiano. Jesús nunca dijo que seguirlo era fácil. ¿Dijo eso, ¿no? Seguirme, que Él dijo: mi yugo es fácil. Él dijo: mi yugo es fácil, pero es un yugo. ¿Ustedes saben qué es un yugo? Es la yunta esa que le ponen a los bueyes para quedar en la tierra. Y eso no es nada fácil. Lo que pasa es que la yunta de Él es más fácil, pero no deja de ser yunta, no deja de ser una carga, no deja de ser un sacrificio. Entonces, si uno es verdadero creyente, si uno va en camino de ser un verdadero creyente, tiene que aceptar que vendrá sufrimiento. No le podrá sacar el cuerpo a eso. Si usted quiere un cristianismo sin sufrimiento, aléjese del cristianismo. Es imposible, porque Jesús mismo sufrió. Y de ahí para adelante, todos. Entonces, pensando en el llanto de la iglesia, Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría. Vendría la muerte de Él, que les produjo dolor a ellos, y vendría la muerte de los futuros discípulos. Ustedes saben que tan pronto Jesús resucitó, la iglesia se plantó en Jerusalén y empezó una persecución sin precedentes, o sea, asesinatos, ahorcamientos, entregados a las fieras, encarcelados. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Porque en esa época el régimen romano eran los que gobernaban, ¿sí? Y ser cristiano en esa época era tener una sentencia de muerte. Ser cristiano en esa época era tener una sentencia de muerte. Hoy, ser cristiano aquí en Occidente, ¿qué es? Está de moda. Eres cristiano, te felicito, chévere. Yo conozco a él, pero ¿cuál sacrificio? ¿Qué precio estamos pagando? La verdad, ¿cuál precio estamos pagando? ¿Quién nos está apedreando los vidrios? ¿Le han ido a romper los vidrios en su casa por ser cristiano? No, nada, hasta lo felicitan. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no estamos haciendo la contra. Porque no estamos siendo radicales con lo que Jesús dice, con el pecado. O sea, llamar al pecado por su nombre. Si alguien está en adulterio, ¿está en adulterio qué? No, es que nos queremos, está en adulterio, está en la fornicación, está en fornicación. Y todo eso empieza a tallar. Todo eso empieza, no, ya tan fanático no tanto. Esta iglesia no me gusta mucho porque es que ya son muy fanáticos. No, no es fanático, es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando empezamos a tallar, se empieza a ver el cristianismo y se empieza a hacer una coladera de quiénes somos que somos. ¿Sí? Y la idea es que aceptemos el reto. Aceptemos el reto. Entonces, como dije al principio, todos los mensajes de Jesús son impopulares y no sabemos qué más va a pasar de aquí para adelante. El caso es que
le advierto y me advierto a mí mismo que vendrán tiempos de llanto, de dolor, de tristeza, por causa de la muerte, por causa del Evangelio, pero la promesa es: serán consolados, serán consolados. La promesa es que el cristianismo está acompañado de sufrimiento, de pruebas y de aflicciones, pero también está acompañado de consuelo. Amén. Vamos a terminar de la siguiente manera. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 1, porque fíjate que no es un mensaje de esos que uno dice: uy, salí muy entusiasmado de acá. No, salí como diciendo: uy, no pensé que la cosa fuera así. Pero quiero que pensemos en el Dios que nos advierte el dolor. Es el mismo Dios que te dice: yo te abrazo cuando estés. 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 7 dice: ¿ya estamos? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo ¿qué? Consuelo. Él es la fuente de todo consuelo. No es el dinero, no es el amor, no es la fama, no es el buen nombre. Es Dios la fuente de todo consuelo. Versículo 4: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar de ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Entonces, consolados para consolar, con la consolación con la que Dios te consoló. Yo no sé por qué motivo tú llegaste a Cristo, pero yo he conocido, por ejemplo, casos de madres cabeza de familia que llegaron solitas y la pasaron re mal, y después Dios les bendice, y entonces esa persona que llegó sola y trae el consuelo, cuando llegue otra persona así con ese sufrimiento, ¿sabe qué le va a poder decir? Yo pasé por ese valle de lágrimas, yo estuve ahí con Dios y yo sé lo que es pasar por ese valle. Si yo te puedo acompañar. Así que es necesario a veces pasar por ese valle de lágrimas para que los que entren por esta puerta y por esa puerta en el futuro, tú le des el abrazo y le digas un día: Dios me consoló a mí, te consolará a ti, porque Dios es el Dios de todas las cosas. Oremos entonces, los invito a que se pongan en pie. Nuestro querido Padre Celestial, gracias por las palabras poderosas que salieron de los labios de nuestro Señor Jesús. Señor, hay palabras que no nos gusta escuchar, la verdad. No nos gusta escuchar que va a haber llanto, que la cosa va a ser difícil. Pero pues estamos en un mundo caído, Señor. Es muy difícil estar en este mundo y que no pasen cosas malas cuando el pecado abunda, Señor. Pero gracias por guardarnos hasta el día de hoy. Señor, queremos hacer la diferencia. Reconocemos que tal vez hemos estado siendo muy fríos, tal vez muy superficiales, y tenemos alrededor nuestro gente esclava de Satanás, que tú puedes liberar, que tú puedes salvar, que tú puedes perdonar, que tú puedes restaurar, y que tú me puedes usar a mí para que yo le hable de ti, para que su vida cambie, como lo hicieron conmigo hace años. Por eso yo te pido, Dios, que no nos dejes estériles en este pueblo,
Que miremos el municipio de Cota con otros ojos, con ojos de compasión por la esclavitud y por el reinado de Satanás en muchos. Pero gracias por esta antorcha llamada Aposento Alto Cota, esta luz gloriosa encendida por tu Espíritu. Señor, con que 2 o 3, 4 se enciendan acá y tú los levantas, podría pasar algo extraordinario entre nosotros. Ayúdanos a vivir una vida cristiana real, más allá del nombre de cristiano, que lo podamos vivir en la casa como siervos, que seamos amorosos con nuestros seres queridos, que seamos perdonadores y misericordiosos. En nuestro trabajo, que los que nos rodean puedan ver que nosotros somos tus siervos, que trabajamos para ti, que tú nos pagas el sueldo, que somos sal y luz en nuestros colegios, en la universidad, Señor. Que podamos ser verdaderos creyentes y que aún eso nos traiga problemas, por decir la verdad. Experimentemos eso. Dios, gracias por secar nuestras lágrimas, por prometernos consuelo. Tu nombre es bendito entre nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.